En esta presentación voy a explicar cómo el Plan de Iguala influyó directamente en la independencia de Guatemala de 1821. Lo que comprendí al leer este texto es que muchas veces vemos la independencia guatemalteca como un proceso muy aparte, muy separado, como si pues fuera otro 15 de septiembre y ya. Pero siento que no es así. Estuvo muy conectada con lo que pasó directamente en México y especialmente con el proyecto político de Agustín de Iturbide. Siento que más que un evento aislado fue parte de un proceso regional más amplio. También es importante recalcar y sobre todo comprender que dentro de Guatemala había bastante división interna, que eso también influyó mucho en las decisiones que fueron tomadas a cabo. Ok, para empezar un poco de contexto. En 1821, España estaba atravesando una crisis muy fuerte. Habían problemas políticos, económicos y cambios constitucionales como la Constitución de Cádiz. Muchos territorios en América ya estaban buscando independizarse. En México, el ejército trigante estaba avanzando con demasiada fuerza y eso cambió totalmente el panorama político de la región. Ese avance generó presión en Guatemala, porque si México lograba independizarse y formar un nuevo estado fuerte, Centroamérica no podía quedarse igual, era casi inevitable que algo cambiara. ¿Qué fue el Plan de Igualá? El Plan de Igualá fue proclamado en febrero de 1821 y proponía tres garantías. Número uno, mantener la religión católica como única y superior. Número dos, lograr la independencia de España totalmente. Y número tres, unir a los criollos y peninsulares. Algo clave que comprendí es que no proponía una república como tal, proponía una monarquía constitucional. Con esto me refiero a crear un imperio organizado bajo una estructura parecida a las de las monarquías europeas. Y desde ahí el inicio del proyecto mexicano era imperial, no era más que todo republicano, sino imperial. ¿Qué era lo que quería México? Iturbide no solo quería que México fuera independiente, su principal objetivo era crear un imperio de la América total. Eso incluía no solamente el antiguo reinato, sino también Guatemala y otros territorios. Desde su punto de vista, más que todo era incorporar a Guatemala, ya que fortalecía la seguridad territorial, ampliaba el comercio y hacía que el nuevo imperio fuera más, pues, poderoso. No solo era una cuestión de ideología, sino que era más la parte estratega y económica. División en Guatemala. En Guatemala no solo había una opinión. Había un grupo que pensaba que Guatemala era económicamente débil y que debía unirse a México, ya que ésta le daría estabilidad y pues protección. Pero también había otro grupo que defendía la independencia absoluta. Ellos pensaban que Guatemala podía organizarse sola y que unirse a México significaba perder soberanía. Esa división interna fue clave para entender lo que pasó después y es lo que voy a mencionar en las siguientes diapositivas. En esta parte se puede ver que habían dos posturas muy claras sobre el futuro de Centroamérica. Por un lado estaban los imperialistas, que favorecían la adhesión al imperio mexicano.
Ellos pensaban que unirse a México podía traer estabilidad política y económica. Por otro lado, estaban los republicanistas, que defendían la creación de una república independiente para Centroamérica. Ellos querían soberanía regional, un gobierno federal y un modelo más democrático y autónomo. Veo que este debate, en mi opinión, no era solo ideológico, sino más que todo estratégico. Ambos grupos querían una estabilidad, pero tenían visiones diferentes de cómo poder hacerla. Y esta división fue clave en los acontecimientos de 1821. En Guatemala, la independencia no se buscó de forma violenta, sino a través del llamado Plan Pacífico. Este plan, pues, tenía como objetivo evitar conflicto armado y mantener el orden social. La idea principal era declarar la independencia como tal, pero conservar temporalmente las estructuras de poder existentes. Esto mientras se organizaba un congreso que decidiera el futuro político. La élite guatemalteca tenía miedo de la inestabilidad que existía y que ya se había visto en otros países de la región. No querían tanto una guerra ni un cambio tan tosco para la sociedad. Fue más que todo una independencia, yo lo veo como negociada, que a la larga pues revolucionaría. Y fue un intento de romper o cambiar, mejor dicho, el sistema sin directamente afectarlo o afectar a todos los ciudadanos como tal. 15 de septiembre de 1821. La noticia del Plan de Iguala y la independencia de México aceleró bastante los procesos en Guatemala. Hubo presiones tanto internas como externas, y que al fin de cuentas llevaron a la firma del acta. Ese día no solo se declaró la independencia de Centroamérica, sino que también se estableció una junta provisional consultiva y se prometió convocar a un Congreso Constituyente. Algo importante a remarcar es que todavía no se definía como tal la forma de gobierno. Ya no dependían de España, pero tampoco estaba decidido si serían república, imperio o tal vez se unirían, en este caso, a México, ¿no? Que era el gigante del lugar. Y prácticamente este momento marcó el fin del dominio español en tierras guatemaltecas. Pero también inició demasiada incertidumbre porque no se sabía de qué lado era. Después de la independencia, varias provincias centroamericanas decidieron adherirse al Imperio Mexicano. Chiapas, Honduras, Nicaragua se unieron a México, influenciadas por la presión diplomática y militar de Iturbide, pero también por promesas de estabilidad. No todas las provincias estaban de acuerdo con la dirección que tomaba Guatemala. Algunas preferían directamente integrarse a una estructura imperial mucho más grande, obviamente. Incluso Guatemala terminó inclinándose hacia la anexión, buscando protección y orden. El proyecto mexicano, si se le puede llamar así, tuvo una influencia real y concreta. No fue solo una idea externa, sino más bien algo que impactó directamente en las decisiones regionales. En esta última parte
se puede ver que la independencia no significó estabilidad inmediata, sino todo lo contrario. La anexión al Imperio Mexicano y su posterior caída generaron una fuerte fragmentación en Centroamérica. Las provincias ya venían arrastrando rivalidades económicas y políticas, especialmente por el control del comercio y poder regional, como bien se mencionaba en diapositivas anteriores. Cuando desapareció el respaldo imperial, esas tensiones salieron a la luz. Comenzaron conflictos internos entre fracciones y regiones y pues cada uno defendiendo obviamente sus propios intereses. Y pues puedo decir que en conclusión, lo que yo comprendí de este texto es que el problema no solo fue la independencia en sí, sino la falta de un proyecto tanto unificador y tal vez sólido, así muy remarcado, y que la región pues logró separarse de España. Porque eso, claro, está, es un hecho. Pero lo veo que no logró mantenerse unida y eso fue el punto de quiebre, ¿no? Y eso mismo dio un inicio, una nueva etapa. Y de verdad que muy larga etapa de inestabilidad política en Centroamérica. Y esa es mi opinión del texto leído. Y muchas gracias y adiós.